Academia Europea de Juste nos ha hecho para estar aquí durante estos días con todos ustedes, reflexionando en voz alta sobre el presente, también el pasado y sobre todo el futuro de Europa. Y tengo que agradecer, también a mi profesor, compañero y ahora también ya amigo, Enrique Moradiellos, su amabilísima presentación. Después de las palabras de Enrique Barón, del propio Enrique Moradiellos, a los que a partir de ahora llamaré los Enriques porque estoy en minoría, pues después de sus respectivas presentaciones yo les voy a proponer un ejercicio que sea corto en el tiempo, porque siempre el tiempo apremia y yo creo que ya vamos con cierta premura. También que sea corto en el tiempo como consecuencia del lógico cansancio e incluso del calor que ustedes ya deben ir sintiendo, pero que espero sea productivo por dos cuestiones. Quiero dibujarles en estos minutos que tengo el uso de la palabra una especie de carta de navegación donde se recorren buena parte de los principios y de los conceptos que los dos Enriques han puesto sobre la mesa o sobre el atril en sus respectivas ponencias, pero yo, casi utilizando una linterna virtual, voy a iluminar los conceptos que a mí más me interesan y que les propongo, no solo para reflexionar sobre el federalismo, el proyecto de Unión Europea, sino sobre todo para fomentar también, que yo creo que eso es también muy interesante, el debate posterior. Y en segundo lugar, además de una carta de navegación, que es lo que quiero proponerles, también voy a permitirles o voy a proponerles de la misma manera una navegación en un mar muy proceloso. Los americanos le llaman el país desconocido y ese mar proceloso por el país desconocido es el mar del futuro. Nadie conocemos cómo se comportará el futuro, solo tenemos los mimbres críticos del presente para dibujar ese futuro, pero espero que juntos tracemos las líneas que nos permitan diagnosticar qué puede ocurrir, si no de manera segura, eso sería imposible, sí al menos cuál es la tendencia de probable, pero no necesario cumplimiento. Esos son los ejercicios conceptuales, si ustedes quieren, pero esa es la línea de investigación que solemos desarrollar en nuestro grupo, pero creo que interesantes para fomentar el debate posterior. Por eso mi ponencia, mi pequeña intervención aquí esta mañana se titula Europa, bifurcaciones. Y ese término de bifurcaciones remite al cuento quizá que más me fascina de Borges y que mis alumnos conocen muy bien porque lo cito mucho en clase y que se titula de la siguiente manera: El jardín de senderos que se bifurcan. Eso es el presente y el futuro, un jardín de senderos que se bifurcan. Esos son los días que hemos estado viviendo en las últimas horas, en las últimas semanas. Eso es Europa ahora mismo, un jardín de senderos bifurcados, donde el presente se vuelve interrogación y el futuro es aquello que decía Jean Monnet, casi un salto en la nada parece, o un salto desde luego hacia lo desconocido. Y siguiendo ese principio teórico, o literario, si ustedes quieren, el futuro y el presente como jardín de senderos que se bifurcan, voy a proponer otro axioma teórico más sobre el que levantaré toda mi exposición. Voy a proponer que la historia, lo que vemos en la historia, el proceso histórico, el encadenamiento de acontecimientos, camina sobre una flecha del tiempo que a su vez está montada a lomos de una tela de araña. Una tela de araña que tiene los siguientes mimbres iniciales, los siguientes elementos iniciales que me van a servir también para especificar los puntos que voy a ir recorriendo en mi exposición. El primer punto esencial de la tela es el punto central, lo que yo llamaré el nodo crítico, los desajustes, los conflictos, los antagonismos que a nivel económico, social, político e incluso geoestratégico afectan al presente europeo. Y a partir de ese nodo crítico, a partir de ese conjunto de desajustes que son poliédricos, que tienen muchas caras, desde sociales a económicas, pasando por culturales o políticas, a partir de ese momento surgen bifurcaciones, alternativas, líneas radiales que serán el eje fundamental o la estructura clave de nuestra tela de araña. En primer lugar,
voy a describir cuáles son desde mi punto de vista, y ya se han nombrado muchos de ellos aquí, los retos a los que nos enfrentamos, los desajustes fundamentales de ese nodo crítico. Y a continuación, en la segunda parte de mi exposición, describiré muy brevemente las alternativas que hoy se vienen planteando en Europa, desde volver simplemente a un mercado único, a un libre comercio sin fronteras, que es lo que proponen algunos británicos, o profundizar, como ha expuesto Enrique Barón, en ese proceso de integración progresiva hacia una Europa federal. Bueno, vamos a recorrer toda una gama de alternativas que están entre esos dos extremos. Pero convendrán ustedes conmigo en que esta tela de araña no caza mosquitos, porque por las hebras radiales de la tela se escaparían esos mosquitos que están por ahí por el aire y que uno de ellos, por cierto, acabó matando a Carlos V. Bueno, pues la tela de araña solo puede cazar mosquitos cuando dibujamos hebras transversales que conectan esas radiales. Es decir, una crisis no se entiende si solo se describen los desajustes. Una crisis no termina de entenderse tampoco si a partir de los desajustes solo describimos las alternativas que se ofrecen. No, eso no es suficiente. La crisis solo puede entenderse cuando descendemos y analizamos un concepto clave: la interacción, la coacción de las alternativas que surgieron. Cómo, en definitiva, se lucha o se pactan, se establecen relaciones antagónicas o complementarias entre esas bifurcaciones iniciales, entre esas alternativas iniciales que surgen del nodo crítico. Ahí sí podemos cazar el conocimiento, cazar mosquitos, ahí sí podemos comprender la crisis, que siempre es un objeto poliédrico, multifacético, y hay que tener siempre presente que las alternativas surgidas de la crisis no son independientes una de otras, sino que establecen entre ellas una lógica dialógica, permítanme la expresión, una lógica de interdependencia, no independencia, sino interdependencia entre esas bifurcaciones iniciales. Y a partir de ahí surgen resultados. Y eso es lo que vemos en la historia, una flecha del tiempo, una sucesión de acontecimientos, pero esos resultados a los que se llega, ese acuerdo que parece que se ha llegado en los últimos días en la Unión Europea, eso que puede acabar solucionando o que puede iniciar la solución del problema griego, eso es fruto de todas esas coacciones, de todas esas interacciones, de toda esa tela de araña que les he dibujado en estos primeros minutos de exposición. Así que no nos despistemos, solemos ver la flecha del tiempo, pero siempre camina a lomos de esa lógica compleja, siempre cabalga a lomos de esa lógica compleja que es la tela de araña. Así pues, y resumiendo, estableceré los siguientes puntos de reflexión en mi ponencia. Primero, breve descripción de la crisis. Segundo, breve descripción de sus alternativas. Y tercero, breve análisis de cómo pueden interaccionar y hacia qué equilibrio tiende esa interacción, siempre y cuando sea una interacción racional. No nos lleven las pasiones por delante el entendimiento, sino el cálculo racional de lo que más conviene no a uno, sino a todos, porque la lógica es de interdependencia y no de independencia. Bueno, pues ahí están las distintas caras de la crisis, de los retos, que yo les propongo para reflexionar en torno a este nodo crítico por el que estamos atravesando. Retos de carácter económicos, políticos, sociales, he puesto ahí internacionales, casi sería mejor cambiarlo por el término geoestratégicos. Y voy casi al estilo periodístico, voy a ofrecer un titular de cada uno de esos retos, porque hay mucha información y mucha reflexión que podemos desarrollar a partir de ellos, pero por falta de tiempo yo solo voy a lanzarles el titular. A nivel económico, el gran reto es superar, la gran dificultad es superar la crisis que nos afecta. Una crisis financiera que comienza en torno al 2007, que genera grandes bolsas de desempleo, también juvenil, y que sobre todo es un misil a la línea de flotación de aquello que Europa ha conseguido, que casi es un objeto maravilloso, que casi es un diamante en estado de extinción y que apenas se encuentra en el resto del planeta, que es el llamado estado del bienestar. En ningún otro continente se aplica y desarrolla el estado del bienestar como en Europa, con sus dificultades, con sus desajustes, con sus problemas,
con sus zozobras. Todo eso lo podemos poner sobre la mesa, pero desde luego a años luz nuestras políticas sociales, a años luz nuestro estado del bienestar del, por ejemplo, norteamericano, que no existe, es el sálvese quien pueda en buena parte. Por lo tanto, ese es un reto, yo creo, crucial, además de muchos otros, pero un reto socioeconómico fundamental en ese nodo crítico. A nivel político, y les lanzo otra especie de titular, otro axioma para reflexionar a partir de él, es lo que yo considero que ha violado en los últimos años Europa, sobre todo a partir de la última ampliación de los países del Este, de las últimas ampliaciones de los países del Este, y es una ley fundamental en biología, la ley del número. Cuando en biología se viola la ley del número, las organizaciones, los organismos vivos empiezan a tambalearse hasta casi desaparecer. Y la ley del número dice que el crecimiento de los elementos de una organización ha de ser acorde con la reestructuración de la misma. Es decir, que si no hay reestructuración acompañado de crecimiento, el crecimiento se desborda y rompe los tejidos de la propia organización hasta incluso poder lograr su muerte, su desaparición. Son los procesos tumorales, un desarrollo espectacular del crecimiento celular, que es incapaz de ser reestructurado, que no se absorbe por el propio organismo y que da lugar a disfunciones graves, que no siempre terminan en la muerte, pero que son un reto de supervivencia para el sistema. Es lo que en buena parte ha ocurrido en Europa con las sucesivas ampliaciones, por ejemplo las de Europa del Este. Se ha creado un gran desequilibrio con situaciones económicas muy distintas de los países que entraban con respecto a los países que ya estaban. Nada que ver Rumanía y Alemania en sus desarrollos económicos, en sus desarrollos de políticas sociales. Y esa ley del número ha puesto de manifiesto, o ha puesto, si quieren ustedes y me permiten la expresión, en un brete a la propia supervivencia europea. Ha generado desajustes dentro de la organización que habrán de absorberse y de regularse. Otro problema político fundamental de la Unión Europea, y ya se puso de manifiesto aquí por parte de José Antonio Rubio Caballero en la mañana de ayer, es la dinámica en la que nos hallamos en este siglo XXI, la llamada glocalización, la coincidencia en el tiempo y el espacio de dos tendencias o pulsiones contrarias, la tendencia a desarrollar estados supranacionales que den respuesta viable a retos que son globales, porque vivimos en un mundo globalizado, y en medio de estas dinámicas y coincidiendo con ellas, la tendencia a cada uno a aferrarse a su terruño, a su identidad propia, concretísima y pequeñísima, la de su nación, la de su región, la de su pequeño territorio, el localismo. La vuelta a los estados-nación y a estados-nación a veces cada vez más pequeños. Por lo tanto, la globalización y los localismos, ese fenómeno de glocalización, es otro reto político al que se enfrenta la Unión Europea, además del que estamos tratando toda la mañana, la posibilidad de profundizar en una Europa cada vez más federal. En términos sociales, el titular que les ofrezco, o la frase a partir de la cual podemos reflexionar, es que la ciudadanía europea, los ciudadanos que formamos parte de la Unión Europea, no absolutamente, pero yo creo que sí, en su mayoría, además de desconocer el funcionamiento de las instituciones de la Unión, les da la sensación de la parálisis por el análisis. Ese es el axioma que quería transmitirles. Parece que estos están reuniéndose continuamente en Bruselas, parece que las reuniones nunca se acaban, ese es el método europeo, pero no hacen nada concretísimo, no solucionan problemas rápidamente, parece que están paralizados por el excesivo análisis. Ese desencanto que se dio en la sociedad española en los años centrales de la transición, justo cuando cayó el franquismo, cuando se estaba consolidando el gobierno de Suárez, eso que se llamaba en términos periodísticos el desencanto, parece que cunde en la ciudadanía europea. Parece que no hay una percepción de lo que realmente se hace allí, que es muy práctico y que no es ni mucho menos una parálisis. Hay problemas de comunicación quizá, hay problemas de educación, quizá no somos hábiles en la docencia, en la transmisión de lo que realmente se hace en las instituciones europeas. Y por supuesto, otro problema social de calado es también
la desigualdad, el progresivo adelgazamiento de las clases medias como consecuencia de todos los problemas económicos a los que estamos asistiendo. Y ya por último, si vamos, y parece que hemos vuelto atrás en la navegación, pero enseguida estamos en el punto de partida. Por último, el último reto que quería transmitirles y que es fundamental en este nodo crítico, en este punto central de nuestra tela de araña, es el conjunto de retos estratégicos o geoestratégicos que nos afectan. Y buena parte de ellos ya se han puesto de manifiesto aquí. La pérdida de influencia internacional, el hecho de que cunda cada vez más la eurofobia, los riesgos y a veces miedos que nos da enfrentar la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la expansión de China, la presión rusa, la amenaza del Estado Islámico al sur del Mediterráneo, las olas impresionantes de inmigración masiva y el gran problema del que normalmente no solemos hablar, pero es el gran déficit de Europa, es uno de los retos fundamentales a nivel geoestratégico. La dependencia energética que sufrimos. Ni tenemos petróleo ni tenemos gas natural. Tenemos que importarlo y eso es una debilidad fundamental. De ahí que Grecia sea también un punto geoestratégico crucial para aprovisionarnos de de fuentes energéticas fundamentales. Así que solo he hecho, quizá lo único que he hecho en estos minutos ha sido sistematizar de alguna manera, ofrecerles algunos dardos para ponerlos en un panel así virtual de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Ahora vamos a una segunda parte de mi ponencia y voy a ir vigilando la hora para no pasarme demasiado en el tiempo, que es la parte dedicada a el dibujo de las alternativas, la emergencia de las bifurcaciones de lo que puede ser Europa, de lo que se propone en estos momentos. En estos momentos, Europa es un equilibrio inestable, un equilibrio, yo diría, dinámico. Es un equilibrio parecido al individuo que intenta mantener sobre su dedo índice una escoba. Ha de estar moviéndose continuamente para que esa escoba siga en posición vertical. Europa es una síntesis delicada, la Unión Europea ahora es una síntesis delicada, y resumo mucho lo que se ha dicho hasta ahora, entre dos conceptos aparentemente antagónicos, pero que se coaligan en la Unión Europea. La diversidad de intereses, cada Estado-nación, cada comunidad, cada parte de la Unión Europea tiene una serie de intereses, pero esa diversidad de intereses cooperan en términos intergubernamentales, cooperan en términos interestatales, están de alguna manera interaccionando para consolidar cada vez más un proceso de unidad progresiva. La unión es, por tanto, síntesis entre cooperación y diversidad. Y deben ustedes imaginar este gráfico como una especie de balanza, con esos dos platillos delicados que intentan coaligarse para que la unión no se desequilibre. Si ponemos más peso en uno de esos platillos, vamos hacia un futuro posible de la Unión Europea. Si ponemos peso en el otro, vamos hacia otro futuro posible que yo creo que se interna en el ámbito del pasado. Si ponemos cada vez más peso, si acentuamos cada vez más la cooperación intergubernamental o interestatal, como viene haciéndose desde los últimos años, un proceso de cooperación progresiva y cada vez más intensa, acabaremos hacia este lado de la balanza. Acabaremos generando, y sobre eso seguro mi compañero y también amigo Alejandro Cercas redundará, insistirá y profundizará en su exposición, acabaremos generando lógicas cada vez más integradoras, de cesiones progresivas de soberanía. El euro es una cesión de soberanía. Enrique nos ha explicado que hacen falta, por supuesto, más cesiones de soberanía. Una unión política, cesión de soberanía en términos de seguridad o en términos de creación, por ejemplo, de un ejército común, o en términos financieros, o en términos presupuestarios, o en términos fiscales. Hay un horizonte de integración que está ahí, que es un horizonte regulativo, que queda mucho por completar, pero ya se ha iniciado ese movimiento. Europa hoy está transitando hacia este camino, desde la cooperación hacia la integración, para forjar una unificación política que no será un Estado centralista, sino que es, para el sueño federal, unos Estados Unidos de Europa.
una Europa auténticamente federada, a la que no hemos llegado, pero parece que la lógica conduce ahí y parece que lo viable está en ese territorio. Claro que como la historia siempre es un conjunto a veces de pasos adelante y en otras ocasiones de pasos atrás, y como en la historia coinciden conceptos y pulsiones contrarias, las dinámicas integradoras y las disgregadoras también, es cierto que Europa puede acabar caminando hacia este otro extremo de la balanza. Que la diversidad decida no cooperar, que los intereses nacionales, estatales, gubernamentales, primen sobre los intereses del conjunto y que la diversidad se convierta en división y puede dar lugar a enfrentamientos. Ese es el pasado europeo que se intenta superar tras la Segunda Guerra Mundial. Ese es el pasado de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y ese pasado sigue presente, no se ha diluido, está ahí. Puede ser el camino de vuelta, quizá, que podemos emprender si no apostamos por la cooperación y por la integración. Así que voy a ir dibujándoles, voy a empezar a dibujarles, o quiero al menos que lo dibujen en su cabeza, un eje de abscisas y un eje de ordenadas, un eje de X y un eje de Y. El eje de abscisas que voy a utilizar ya en este tramo final de mi exposición va a ser un eje formado por dos extremos, la cooperación y la integración. Esos van a ser dos conceptos que utilizaré a partir de ahora en lo que viene. Y el eje de ordenadas, de arriba a abajo o de abajo a arriba, como ustedes quieran entenderlo en este eje imaginario cartesiano que les propongo, está formado por los siguientes conceptos. La soberanía estatal, la soberanía de los estados, el horizonte que hasta ahora tenemos de primacía de los estados-nación, la Europa de los estados o, y, la Europa de los ciudadanos, en la base. Cooperación, integración, ciudadanos, estados. Con esas cuatro variables de ese eje cartesiano voy a intentar definir las alternativas que existen hoy, que están presentes hoy, para entender, gestionar y reflexionar en torno al presente y al futuro de Europa. Esas son las alternativas. La terminología está sacada de un informe de un conjunto de profesores universitarios, de ciudadanos, de expertos, que han creado un grupo, Pacto por Europa, y que emitieron un informe hace creo que 3 años ya, donde se pergeñaban algunas de estas alternativas. Yo las he completado con lecturas recientes y básicamente les he dado estos nombres. Este es el bautizo de las alternativas que les propongo. Volver, consolidar, volver a la lógica inicial del proceso de cooperación europea, quedémonos con un mercado único y ya está, nada más, no hay unión política, no hace falta nada más, es decir, la lógica británica, libre comercio y poco más, consolidar lo que ya tenemos, avanzar gradualmente hacia otra cosa, dar un salto, que es avanzar de manera más rápida, eso es dar un salto, o replantear absolutamente el proceso. Esas son las 5 estrategias que les propongo. Ahora les voy a dibujar una tabla con los elementos fundamentales de cada una. Tengo aquí resumidos sus discursos, pero no voy a entretenerme más, ni quiero aburrirles más. Y una vez expuestas esas alternativas, voy a ofrecerles la tendencia de probable cumplimiento habida cuenta de las semejanzas y de las divergencias entre esas alternativas. Vamos a la alternativa volver, y para hacerlo un poco más ameno les propongo este dibujo sacado, obtenido de ese informe que les proponía de Pacto por Europa. Su nueva casa no funciona, parece que está Cameron hablando, ¿no? Su nueva casa no funciona, volvamos a la antigua. En función de esas 4 categorías, cooperación, integración, estados y ciudadanos, ¿cómo interpretaría esa alternativa volver esas cuatro categorías? En términos muy conceptuales y sencillos. Bueno, no negaría la cooperación,
puntual en algunos aspectos, pero niega una integración mayor, una cesión progresiva de soberanía. No queremos unión política, solo una cooperación de carácter económico a este nivel, de libre comercio. Y, por supuesto, la primacía absoluta de la soberanía nacional, de los Estados. No quiero oír hablar de soberanía supranacional, de ciudadanía europea que esté representada, que participe en las instituciones. Esto es una cosa de Estados. La apuesta, por tanto, por lo que siempre hubo, o en buena parte hubo a veces en la historia de Europa, una cooperación intergubernamental, nada más, y no se habla de nada más. Esa es la alternativa a volver. Esa alternativa ya se ha superado, y recuerdan el eje, ya lo he dibujado, ahí tienen el eje. Estados, ciudadanos, cooperación e integración. Y esa alternativa estaría ahí, cooperación entre Estados. Estaría en el territorio de la cooperación intergubernamental. Este sería el territorio de la integración interestatal y este sería el de la cooperación ciudadana o el de la integración ciudadana. Y hay 4 territorios que genera ese eje cartesiano. Bueno, pues este punto estaría ahí, esa alternativa estaría ahí. Sigamos desgranando alternativas. Consolidar lo que ya tenemos. En este punto yo creo que estamos, este es el momento actual. Hemos hecho muchas cosas. Ahora reforcémoslas, pongamos contrafuertes al edificio que tenemos. Eso significa que seguimos cooperando, pero que abrimos la puerta, como ha dicho Enrique Barón, a una progresiva integración. Y esa apertura de puerta, esa rendija, que siempre es un estado incierto, la simbolizo con esa X. Por supuesto, los Estados-nación tienen un protagonismo innegable, pero qué duda cabe, cada vez el Parlamento tiene más protagonismo, cada vez los ciudadanos habrán de ir integrándose cada vez más en un proceso de representación y participación políticas más viables. No es la Europa de los ciudadanos, sigue siendo sobre todo la de los Estados, ahí se cocina todo, entre Estados fundamentalmente, a pesar, ya digo, de que el Parlamento Europeo va teniendo cada vez más competencias. Ese es el Estado actual. Pero hay otras propuestas. Ahí tienen dónde estaría la consolidación. La cooperación ya tiende un poquito hacia la integración y los Estados, que siguen siendo protagonistas, ya va descendiendo esa propuesta hacia el territorio todavía lejano, yo creo, de la auténtica representación y participación ciudadana. Sigamos con las propuestas. Avanzar. Aquí hay un salto cualitativo considerable de manera gradual. Quiero que piensen en este concepto, el gradualismo, poco a poco. ¿Por qué parar aquí?, afirman algunos. Sigamos construyendo sobre lo que hemos conseguido juntos hasta ahora. Está muy bien, pero vamos a ampliar el edificio, vamos a hacerle unas escalinatas que permitan la mayor participación ciudadana, hagamos algunos edificios alrededor, vayamos completando poco a poco. Eso supone avanzar. Avanzar supone que hay que ir superando poco a poco el horizonte de la cooperación y que hay que apostar decididamente por la integración entre Estados. Es una lógica todavía intergubernamental, pero que ya no solo abre la puerta, o si la abre de par en par, a una participación ciudadana cada vez mayor. No se niega el protagonismo de los Estados-nación, pero se apuesta cada vez de manera más intensa por la incorporación de la ciudadanía a las instituciones europeas. Esa sería la estrategia avanzar, que como ven ya ha cruzado alguna frontera importante, ya se va acercando hacia un proceso cada vez mayor de integración, esa propuesta, y está justo en la frontera entre los Estados, la primacía de los Estados y la primacía de la ciudadanía. Ahí estamos a medio camino. Es, digamos, una alternativa fronteriza, interterritorial, en este eje cartesiano que les propongo. Saltar es avanzar de manera más rápida. Si el avance era algo gradual, el salto es algo mucho más intenso. Saltar implica matices importantes a lo anterior. Debemos darnos prisa y acabar ya el edificio. Venga, no más dilaciones, cerremos el melón, permítanme la expresión. Incluso, y esto está sobre la mesa en algunas propuestas, y lo podrá corroborar Alejandro Cercas o no en su exposición, que no la conozco, pero sobre esto hemos hablado, incluso aunque esto implique que algunos se queden atrás. Decía Enrique Barón que esto eran como las muñecas rusas. Estaba la Europa del euro, estaba la Unión Europea
más pequeña la muñequita, la Europa del euro, y ya se empieza a hablar de una Europa básica. Yo no sé si habría que incluir otra muñeca. Esto es lo que vendría a proponer este salto. Un salto que implica que definitivamente hay que superar la cooperación, que la apuesta por la integración debe ser absoluta, y aquellos estados que estén dispuestos a afrontar ese proyecto o que estén en condiciones de hacerlo, se apunten al club, y los que no puedan, que se queden fuera. Esto ha estado rondando en la mesa de negociaciones en la última crisis griega, y no sabemos lo que te rondaré Morena. Y claro, eso supone que el mundo de los estados se aparca en buena parte, se deja la puerta abierta al que no quiera o pueda estar, pues bueno, tendrá una Europa a otra velocidad, y esa propuesta establece la intención de apostar por una Europa de auténtica integración ciudadana, una verdadera Europa de ciudadanos de progresiva y cada vez más intensa participación y representación políticas. Ese salto estaría ya claramente en el territorio de la integración de la ciudadanía en las instituciones, ese salto estaría más o menos en esta región de nuestro mapa virtual. Y por último, vamos a el replanteo de todo, esa opción de replantear. Replanteemos la configuración completamente. Ni me gusta la fachada ni el interior del edificio. Debemos hacer que el edificio sea más transparente y responsable. En definitiva, sin ambages, una apuesta por la cesión absoluta de soberanía hacia unos Estados Unidos de Europa, donde los Estados-nación vayan aparcándose y vayan disolviéndose en el pasado y se apueste por una soberanía supranacional a partir de la cual se legitimen, se creen y se dé sentido absolutamente y auténticamente democrático desde abajo a las futuras instituciones europeas. Una utopía, desde luego, pero las utopías solo empiezan a realizarse cuando empezamos a pensarlas. Esto es lo que queda más lejos. Este es el replanteamiento y la apuesta por una auténtica Europa de ciudadanos, donde el poder viene absolutamente desde abajo y habría una auténtica integración. Bueno, pues esas son las distintas alternativas. Y termino ya. ¿Cuál es el equilibrio viable? ¿Cuál puede ser la síntesis entre todas esas alternativas? Hay una operación matemática que es la ciencia combinatoria. La ciencia combinatoria establece precisamente eso, la combinación de una serie de elementos en función de una serie de variables. Nosotros tenemos aquí dos elementos, la aceptación o la negación de las variables que he puesto de manifiesto anteriormente, cooperación, integración, estados y ciudadanía. Dos elementos y cuatro variables. 2 elevado a 4, eso dice la ciencia combinatoria. Y 2 elevado a 4 son 16 estados posibles. Esa crisis que hemos puesto en una tabla genera a su vez 17 alternativas posibles, cada una con distintas posibilidades de consenso y de disenso, teniendo en cuenta las bifurcaciones iniciales, las alternativas que primero surgieron. En ese sentido, el equilibrio viable, la síntesis, aquel estado de esos 16 que surgen cuando cruzamos estos 5, el estado más probable, el equilibrio, el que registra más consenso y menos disenso de esos 16 que nos ofrece la ciencia combinatoria, es precisamente ese. El intento de complementar lo que parece antagónico. Hay que apostar por una integración progresiva sin abandonar, por supuesto, la cooperación y, desde luego, el futuro se escribe en términos de ciudadanía europea y no solo de lógica de Estados-naciones, no solo a partir o con la tinta de la lógica de la soberanía nacional. En definitiva, una apuesta intensa, progresiva y valiente hacia la soberanía supranacional sin abandonar la lógica del Estado-nación y una apuesta decidida por la cesión progresiva de soberanía, por la integración que supere definitivamente el horizonte de la cooperación. El equilibrio estaría ahí, en la misma encrucijada, pero desde mi punto de vista y habida cuenta de la comparación de estas alternativas, yo considero que el futuro de Europa puede girar, es probable que gire, es probable que vire hacia esta zona del mapa,
No tiene por qué. Solo les ofrezco lo que desde la teoría de juegos, desde el desarrollo de un metodológico de la teoría de juegos, que es la metodología que he utilizado y que no les he enseñado aquí, pero que he utilizado para explicar, para desarrollar esta ponencia, esa lógica de la teoría de juegos, esa lógica del equilibrio racional, nos dice que por ahí podría ir el futuro. Ese es el equilibrio de probable, pero no necesario cumplimiento, porque recuerden, como dije al principio, que la historia, la vida, el presente es un jardín de senderos que se bifurcan y lo probable no siempre se convierte en lo necesario. Y en esa incertidumbre estamos. Así que gracias por su atención y nos... Más o menos.